El sistema que yo utilizo para administrar el presupuesto familiar nos ha llevado desde ganar 500 euros al mes para una familia de 4 personas y no poder ahorrar ni un céntimo, hasta poder ahorrar lo suficiente para emigrar desde Chile a España. Hola a todos. Y yo no podría contarles de qué va todo este sistema sin ponerlos en contexto primero. Para empezar, tuve una niñez donde mi padre era muy organizado con el tema finanzas, muy organizado, era muy estructurado y todos los meses él se ponía ahí en la mesa del comedor a escribir todo lo que teníamos que gastar en el mes y a separar el dinero que le correspondía a cada uno de esos ítems. Me acuerdo que los ponía con una goma de estas elásticas y todo separado. La luz, el agua, la comida y todos los ítems. Y luego él todo eso lo sumaba y ponía su total y yo lo veía todos los fines de mes hacer lo mismo. Y a mí me encantaba mirarlo, me encantaba bichear, me encantaba cotillear. Y siempre que él hacía eso, yo estaba ahí sentada con él aprendiendo. No era una cosa de que él me pusiera ahí al lado suyo a aprender, sino que yo siempre tuve curiosidad por saber qué hacía cuando llegaba fin de mes y él tenía todo su dinero y por qué lo separaba así en esos montoncitos que hacía él. Y a mí me encantaba verlo. Son años, amigas, muchos años para atrás los que estoy hablando. Yo tengo 42 años y bueno, mi padre, él era muy organizado y me ayudó a aprender, porque como yo estaba ahí siempre curiosa, pues él me dijo un día, mira, te voy a enseñar cómo hago esto y por qué lo hago y cómo, y me puso ahí a aprender y todos los meses yo seguía aprendiendo. ¿Y qué hizo él para enseñarme en ese momento? Me empezó a dar una mesada, que no sé aquí cómo se le llama, una paga parece que le llaman, ¿no? Cuando le dan dinero a los niños, yo no sé aquí cómo lo dan ni nada de eso, no tengo ni idea, pero mi padre a mí me lo daba de forma mensual. Así como él distribuía sus dineros de forma mensual, pues a mí me lo daba de forma mensual. Una cosa muy mínima, amigas, o sea, yo era muy pequeña, a lo mejor tendría, no sé, 10 años, pongámosle 10 años. Era en ese tiempo 3.000 pesos chilenos, ¿ya? Y estamos hablando, si yo tengo 42, pues hace 32 años atrás, más o menos. ¿Para qué me alcanzaba ese dinero? Me alcanzaba si yo lo dividía en los 30 días que duraba el mes para 100 pesos al día. 100 pesos, ¿para qué alcanzaba? En ese entonces. Porque no es lo mismo lo que alcanzaba a comprar yo en ese entonces con lo que se alcanza a comprar ahora con el mismo dinero, por supuesto. En ese entonces a mí me alcanzaba para comprarme a lo mejor una chocolatina, por ejemplo, de estas pequeñas. Y me alcanzaba solo para eso, una vez al día, claro, me podía comprar una chuche. Entonces, digamos que el dinero que me daba mi padre era para comprarme una chuche todos los días. Entonces yo tenía que saber tener la chuche todos los días, o bueno, hacer lo que yo quisiera con ese dinero, ¿verdad? Que poco a poco yo empecé a dejar de comprarme todos los días una chuche y pasé a guardar. Porque después yo, por ejemplo, nosotros viajábamos siempre de una ciudad a otra en Chile porque teníamos mucha familia en un sitio y nosotros vivíamos en otro donde no teníamos casi familia y siempre viajábamos, que de hecho aquí me pasa exactamente lo mismo, nuestra familia no vive aquí cerca. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando iba a esa otra ciudad a ver a mi familia me juntaba con mis primos, ¿ya? Y tenía muchísimos primos, ¿vale? Y no a todos les daban dinero. Entonces yo repartía, compartía, comprábamos un montón de cosas y compartíamos todo igual. Mira, yo tuve una infancia muy bonita, amigas. Tuve una infancia preciosa. Los que teníamos, pues nos juntábamos todo lo que teníamos y después repartíamos a partes iguales y cada primo que se comprara lo que quisiera. Y nos íbamos todos juntos caminando a comprar en esos años que íbamos lejos a comprar y nos dejaban ir solos porque no habían peligros. Años preciosos. El caso es que a mí me gustaba mucho poder disponer de mi dinero para esas ocasiones. Entonces yo desde pequeña empecé a ahorrar. Y yo en vez de gastarme 100 pesos al día, a lo mejor me gastaba 50 o incluso había días que no me gastaba. Para guardarlas para estas otras ocasiones más interesantes para mí que comerte un dulce al día. Y yo, de verdad, qué autocontrol, para ser tan pequeña. Pero era así. El caso es que mi padre me enseñó muchísimo a este tema de administrar el dinero. Y él, claro, hacía como el método de sobres que se hace hoy en día, pero no lo hacía con sobres, pero era lo mismo, ¿vale? El típico método de sobres. Luego él, todos esos montoncitos de dinero se los daba a mi madre y mi madre es la que se encargaba de pagar todas las cosas y de distribuir, digamos, ese dinero. Y yo todo eso lo vi desde muy pequeña y me di cuenta y me fijé desde muy pequeña.
Entonces, ¿a qué voy yo con esta pequeña historia que les estoy contando? Que yo, si bien sé administrar muy bien el dinero, no es algo que he aprendido ahora de adulta. Es algo que vengo aprendiendo toda la vida. Entonces, igual es una habilidad que requiere tiempo, ¿ya? No les digo yo que se van a demorar 30 años. Pero como yo empecé con pequeños pasos, porque después de esa etapa, pues vino la etapa en que me fui de mi casa a estudiar a la universidad afuera, y ahí ya me daban como un poco más grande, obviamente, de dinero, ¿verdad? Porque tenía gastos más importantes, pero ese dinero que a mí me daban, me tenía que saber durar todo el mes, porque si no, yo no tenía para los gastos que me faltaban, porque ellos no me daban más, o sea, era una vez al mes y no hay más. Tú verás cómo te las arreglas para que te llegues a fin de mes con el dinero. Y yo iba a la universidad, amigas, tenía súper poco dinero, pero aún así me alcanzaba hasta para comprarme ropa. Y yo sé cómo lo hacía, pero en verdad era algo como wow, porque en verdad no era tanto dinero. Y yo salía con mis amigas y me sacaba las fotocopias que necesitaba para la universidad, las cosas de si lápices, lo que fuera, para cuadernos, yo qué sé, me alcanzaba para todo. Incluso para salir, de repente salía con mis amigas a comer comida chatarra, un pastelito, todo eso con ese mismo dinero. Y yo hacía mucho, o sea, siempre yo he dicho que me caracterizo por saber estirar el dinero. Y eso, toda la gente de mi alrededor siempre se ha dado cuenta. Y mis compañeros de ese otro tiempo de mi vida, pues también se dieron cuenta. Me preguntaban siempre, ¿cómo haces tú para tener tantas cosas con tan poco dinero? Y yo les decía que había que mirar básicamente en más sitios, no solamente en uno, y estar dispuesto a comer cosas que a lo mejor, no sé, no eran de la mayor calidad, o bien entre comillas, porque al final las marcas blancas siempre han sido cosas que son de marca, que solo les cambian la etiqueta. O sea, es verdad, hay que mirar y ya está. Yo tenía compañeros que hasta me pedían que los acompañara al súper, real, para poder gastar menos. Entonces, ese es otro ámbito, ¿vale? Que no tiene que ver con el presupuesto, eso tiene que ver más con el ahorro, que en algún momento también lo hablaremos. Pero ahora yo estoy aquí para hablarles del presupuesto y cómo me ha ayudado en la vida a aprender a hacer un presupuesto, a aprender a seguir un presupuesto, porque no es lo mismo escribir todo lo que gastas que luego seguir, mejorar y poder hacerlo más eficiente para poder llegar a ese ahorro. Porque yo al principio, amigas, o sea, uno nunca empieza ganando mucho dinero, ¿verdad? Empiezas de abajito. Y nosotros empezamos de muy abajito, sinceramente. Bueno, llegó un momento, amigas, en que nosotros como familia teníamos 2 hijas y éramos nosotros 2. O sea, éramos una familia de 4 y seguimos siendo una familia de 4, solo que mi hija mayor ya es independiente. Pero éramos 4 y nuestros ingresos en esos años, estoy hablando a lo mejor hace 13 años atrás o así, nuestros ingresos eran de 500 euros al mes. Estamos hablando de en Chile, cuando en Chile todo era mucho más barato que aquí en España. Digo cuando porque ya no es tan así, amigas. Muchas cosas ahora en Chile son más caras que aquí. En esos años, claro, los sueldos eran más bajos, pero también aquí costaban las cosas más caras y allá más baratas. Lo bueno es que en ese tiempo que ganábamos ese dinero, tampoco pagábamos alquiler. O sea, nos ahorrábamos el alquiler, que era, entre comillas, como que tener más ingresos, ¿no? Bueno, en ese tiempo yo hacía lo del método de sobres, que supongo ya que si estás en este vídeo, algo debes tener idea de lo que se trata, ¿no? Es más o menos lo que le expliqué que hacía mi padre, que era anotar todos los gastos y dividir el dinero en sobres, y luego en el transcurso del mes de cada sobre íbamos sacando para cada gasto. No sé si se entiende. Si quieren que les explique el método de sobres más en profundidad, me lo dicen, pero yo creo que en estos tiempos el método de sobres ya como que no es muy válido, porque hoy en día ya no trabajamos con efectivo casi, o por lo menos yo no trabajo con efectivo casi. Todo lo vamos pagando con tarjeta de crédito o de débito, pero efectivo poco manejamos. Mucho compramos por internet, donde tampoco vale efectivo, entonces como que ese método ya quedó un poco obsoleto para mí. Pero si para ti es relevante y lo puedes utilizar y tú gastas solo efectivo, pues a lo mejor te serviría. Si quieres que haga un vídeo de ese tema, me lo dices. Pues en ese tiempo nosotros usábamos el método de sobres. Y con solo 500 euros era un reto llegar a fin de mes. Era un reto importante. Pero lo lográbamos. Lo lográbamos porque administrábamos de buena manera, porque no gastábamos en cosas que no teníamos que gastar. Incluso, amigas, con esos 500 euros yo les puedo decir que llegamos a ahorrar. Y mi marido, después de 2 años sin ver a su familia, pudo viajar a España, aún ganando ese dinero. Después de ese viaje me acuerdo que le subieron el sueldo y tal, bueno, a lo mejor eran 700 en vez de 500. Y así empezó poco a poco, cada año iba subiendo, ¿verdad?, el ingreso. Yo por mi parte hacía mis cosas también, entonces iban un poquito subiendo, pero
muy poco a poco. Lo bueno de todo esto es que con esta administración nunca nos faltó nada. Yo no puedo decir que tuvimos necesidad porque sería una mentira, pero eso es gracias a poder administrar el dinero, no gastar más de lo que tienes, porque muchas veces se acude al crédito para poder adquirir cosas que no puedes adquirir con efectivo, digámoslo así, y no es la manera. No es la manera, porque así estás adquiriendo deudas que luego con qué vas a pagar si de normal no te alcanza para llegar a fin de mes. No tiene sentido. Entonces lo que nosotros hacíamos era cero deudas. Cero deudas. Hasta el día de hoy no tenemos deudas. Vamos como pagando la tarjeta de crédito. A lo mejor compramos cosas en cuotas, pero no son deudas reales. Solamente es porque nos conviene por el tema de cuotas a precio contado, algunos puntos de tarjeta, cosas que no voy a explicar en este vídeo, pero en realidad deudas no tenemos. Y eso es maravilloso, amigas. No deberle dinero a nadie. Me encantaría que toda mi vida fuera así, pero sé que en algún momento tendré que sacar una hipoteca. Cosa que de momento no va a ser. Pero esperemos que prontito. Cuando las niñas empiezan a crecer, amigas, empiezan a ir al cole y ya se hace más difícil porque hay más gastos, ¿verdad? Hay que pagar colegio o transporte o ambas cosas. Uniformes, en Chile se usa uniforme, aquí casi no, ¿verdad? Poquito, pero en Chile todos los colegios usan uniforme. Útiles escolares, que las listas en Chile son enormes, pero enormes, cosa para la cual yo también ahorraba de otras maneras, pero mira, muchos gastos. ¿Qué pasa? Que ya no nos da los ingresos versus los gastos. Por lo tanto, necesitamos más ingresos. ¿Qué empezamos a hacer? Pues buscar alternativas de ingresos. En ese momento, muchas cositas pequeñas hacían como un extra bastante importante. Yo empecé a aprender a hacer cosas y todas las cosas las vendía, amiga. Eso lo he hecho toda la vida, sinceramente. Yo desde que tenía 7 años, que me acuerdo, que aprendí a hacer un bizcocho y lo primero que hice fue venderlo en el cole. O sea, mi mentalidad emprendedora desde muy pequeña. ¿Ah? Nadie me lo dijo, yo solita. De ahí en adelante todo lo que aprendía, que lo vendía. Me acuerdo que en ese tiempo yo quería hacer un cumpleaños a la pequeña, o a la mayor, ya ni me acuerdo. La cosa es que quería un cumpleaños más bonito de lo normal. Y me acuerdo que empecé a hacer invitaciones así como a mano, gorritos de cumpleaños. En Chile se lleva mucho el cotillón de cumpleaños, que no sé cómo le llaman aquí, que son diferentes cosas, que gorrito, que platito, que vasito, todo temático, ¿vale? Todo temático. Entonces yo hice todo a mano y algunas cosas impresas y tal, y me quedó tan bonito y todos me tiraron tantas flores, como se dice, que después empecé a venderlo. Y en mis tiempos libres iba haciendo las cosas y las vendía. Y eso era un ingreso extra. Y así empecé de menos a más, porque terminé armando fiestas enteras yo sola. Porque aprendí a hacer bocaditos de cóctel, los vendía. Aprendí después a hacer tartas, las vendía. Después bueno, amigas, terminé armando yo sola una fiesta con DJ, con todo, o sea, producción de eventos, Elena. Y así, pues hice muchas cosas. También hacía clases particulares de matemática. Entonces, bueno, por ahí yo me sacaba mis ingresos extra. Mi marido, por otro lado, también hacía sus otras cosas y también sacaba ingresos extra. Poco a poco empezaron a aparecer como más bancos y más cosas que te daban ofertas. Y todo eso nosotros intentábamos agarrarlo. Poco a poco también empezó a quedarnos obsoleto el tema de los sobres, porque empezaron a aparecer tarjetas de crédito. Teníamos muchas más ventajas si las usábamos que usar solo efectivo. Entonces eso lo empezamos a aprovechar. Porque de verdad que empezó a hacer esto que de los puntos de las tarjetas, luego podías comprar cosas interesantes para tu casa sin dinero, con los puntos. Y era maravilloso. Yo compré muchas cosas así, amiga. Con todas estas cositas extras que nosotros hacíamos de ingresos que no eran los habituales, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que pudimos empezar a ahorrar un poquito más. Y seguimos ahorrando sin tener una visión de para qué. Siempre queríamos viajar para acá. Porque al final aquí tenía mi marido, su familia, obviamente también era mi familia, ¿verdad? De la peque y todo, necesitábamos viajar. Entonces una de las cosas para las que ahorrábamos era para venir. 2 años después de ese viaje de mi marido, pudimos venir los 3 y vinimos sin tener deudas. O sea, maravilla, maravilla. Y no nos quedamos sin ahorros. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si tú tienes unos gastos y no alcanzas a cubrirlos, lo que tienes que hacer no es pedir crédito, sino es agarrar más ingresos. Y bueno, amigas, yo tengo que decir que la base de mi sistema de presupuesto es saber todos los gastos que tenemos. Es lo principal, es lo primordial, es lo más importante. Si tú necesitas hacer un presupuesto para empezar a ahorrar o para empezar a lisa y llanamente saber en qué gastas, necesitas anotar todo, y todo, y todo, y todo. Hacer un desglose de tus gastos que son ineludibles, porque hay gastos que no podemos evitar, ¿verdad? El alquiler, pues no podemos evitarlo.
la luz, el agua, el gas, el internet, porque hoy en día sin internet no somos nada, la gasolina, yo qué sé, todos los gastos que no podemos evitar, que si eso les dejo una listita por ahí, de los que no podemos evitar, anotarlo. Hay gastos que son como más fijos, ¿verdad? Que más o menos, no sé, nosotros por ejemplo, de luz más o menos todos los meses gastamos lo mismo, de agua más o menos todos los meses gastamos lo mismo. Y así todas las cosas que son más o menos un gasto fijo, pero también hay otros gastos que no son ineludibles, que podemos ahí ser más flexibles, ¿verdad? Por ejemplo, la ropa, los zapatos, el maquillaje, el skincare, que yo gasto mucho en eso. Cosas en las que podemos flexibilizar. Pero tú tienes unos gastos al mes, ¿verdad? De estos y de estos. Y tú tienes que sumar todos esos gastos. Hay gastos que para mí son anuales, por ejemplo. Esos gastos yo los divido en 12 para poder sumarlos a mi mes. Porque si no, son gastos que después, ¿de dónde sacas el dinero? Esos son gastos que tienes que ir ahorrando mes a mes. Por ejemplo, no sé, impuestos. Hay impuestos que hay que ahorrárselos todos los meses, porque si no después, cuando te llega el cobro, ¿de dónde sacas el dinero? Si no lo has ahorrado. Tienes que ahorrarlo. Entonces todos esos gastos yo los divido en 12 y así los puedo contemplar en el mes. También tenemos gastos, amigas, que son ladrones silenciosos, que se llaman. Que son gastos que no tomamos en cuenta, que no consideramos. También yo, ¿qué hago para esto? Es agregar un ítem de imprevistos, por ejemplo, o de extras. A veces que, yo qué sé, pasamos al bar, nos echamos una caña. Yo no hago eso, pero en fin, yo me tomo un vinito. Pero esos gastos a veces no los tomamos en cuenta y hay que tomarlos en cuenta, porque si no, uno más otro, más otro, más otro, y lo que decía el otro día, 1 euro, pero después otro euro, y después otro euro, y después otro euro, y otro, ya son 5. Y con 5 euros, imagínate, todos los meses 5 euros, eso se convierte en 60 euros, ¿no? 5 por 12, 60 euros. En cosas que a lo mejor no es que no te las tengas que gastar, sino que tienes que contemplarlos dentro de tu presupuesto. Porque si no, esos 60 euros después, ¿de dónde los sacas, amiga? Si los has gastado y no sabes, hay que saberlo. Lo tengo más que comprobado. Llevo, ¿cuántos años dije? 32 años haciendo presupuestos. Sumando y sumando cosas y restando. O sea, muy necesario. Imprescindible que tú sepas en qué gastas tu dinero. Si tú no has hecho nunca este ejercicio, yo te invito a hacerlo y a ver en qué gastas. Yo ya te he dado algunos ítems que puedes usar, pero tú sabrás si tienes otros o no. Entonces, todo, amiga, porque hasta las celebraciones de repente se nos van de nuestro presupuesto. Celebraciones, cumpleaños, bodas, bautizos, comuniones, Navidad, Nochevieja. Suma y sigue. Todas esas festividades que haya, gastas. Y yo tengo un presupuesto para esas festividades y no me puedo pasar de ese presupuesto en el año, porque si no, algo tenemos que eliminar. Y yo tengo que saber hacerlo alcanzar, porque no estoy dispuesta a gastar más en esas cosas de lo que tengo estipulado ahí. Así de sencillo. Entonces uno se tiene que poner sus límites, porque si tú no te pones límites, ¿qué haces? Se evapora el dinero. Después, ¿por qué no puedo ahorrar? Claro, si te lo has gastado todo, ¿cómo lo vas a ahorrar? En cosas que ni sabes que te has gastado, ¿cómo lo vas a ahorrar? Entonces, importantísimo, saber en qué te lo gastas, saber cómo te lo gastas, cómo te lo quieres gastar. Porque a veces, cuando tú ya haces este ejercicio, te das cuenta, estoy gastando demasiado en esto, no quiero gastar tanto en ir a un restaurante todos los meses, todas las semanas, no lo sé. O sí quiero porque es mi hobby y es lo único que hago yo como hobby, ir a un restaurante a comer una vez a la semana. Bueno, está súper bien. Cada uno sabrá en qué se gasta su dinero, ¿no? Pero hay que tener un orden para poder decir, bueno, de aquí puedo sacar para esta otra cosa, esto lo puedo hacer, esto no lo quiero hacer. Si tú no sabes cuánto gastas en cosas que a lo mejor no son tan importantes para ti, puedes estar gastando de más en algo que no te interesa gastar dinero. Entonces, por eso es tan importante saber en qué me lo estoy gastando, cómo y cuándo me lo estoy gastando. Anota todo eso y
Dime aquí en los comentarios si tú estás gastando en algo que en verdad no te interesa gastar. Más allá de lo normal, ¿no? De la comida y esas cosas. Estoy hablando de las cosas extra. Hay cosas en las que no podemos dejar de gastar. Y que a lo mejor no nos interesa gastar en ellas, pero tenemos que gastarlo. Pero hay cosas del lado de acá que les dejé que podemos a lo mejor decir tú, que estoy yendo a 4 bodas al año y me estoy gastando 1.000 euros en bodas. Yo qué sé. O más. Mucho más probablemente. Yo, Elena, no me quiero gastar 1.000 euros en bodas. Sinceramente, amigas, sinceramente. No lo permito. Una vez que tú has sacado todos tus gastos, los sumas todos para saber tu gasto mensual y darte cuenta si realmente tienes el dinero para gastarte eso al mes. Porque muchas veces gastamos más de la cuenta porque sacamos cosas a crédito y no tenemos para pagarlas. Entonces, al otro mes, ¿qué tenemos que hacer? Sacar más crédito para pagar el crédito. ¿Qué es eso? Interés sobre interés sobre interés. Regala y tira tu dinero. No, odio los intereses. Odio los intereses. Y todas las veces que pueda evitarlos, los evitaré. Y llevo evitándolos toda la vida. Seguimos evitándolos. Hasta el momento, yo creo que muy poquitos he pagado. Es tirar el dinero. No tires tu dinero. Te cuesta ganarlo. Te cuesta tiempo, te cuesta trabajo, te cuesta esfuerzo, te cuesta el no poder estar con tu familia. ¿Por qué lo tiras? No lo tires. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes unos gastos y no quieres gastar menos que esos, pero aún así no te alcanza tus ingresos? La opción que hay, amiga, es encontrar más ingresos. Es que no hay más, no hay más. Si tus gastos son tales y no puedes gastar menos, tienes que generar más. Es la única opción. La única opción. Así que ve buscando fuentes alternativas. O ve buscando otro trabajo. No hay más. De nuestra familia, cuando nos vinimos de Chile, nos quedamos sin ahorros. Porque todo lo que teníamos ahorrado lo gastamos para cambiarnos de país. Llegamos aquí, teníamos lo suficiente para ir comprando las cosas que necesitaríamos aquí sin pagar intereses. Entonces, bueno, los gastamos y nos quedamos sin ahorros. Y ahora venía todo de nuevo, amigas. Todo de nuevo. Empezar a ahorrar otra vez. Y yo les puedo decir que aquí llevamos menos de 2 años. Y en estos menos de 2 años ya tenemos ahorrado lo que teníamos en Chile antes de venirnos. Y creo que más. Se puede. No somos millonarios, no ganamos grandes cifras, pero lo administramos bien. Y eso te lo voy a contar más adelante en otro videito, porque te voy a desglosar bien y te voy a enseñar bien cómo hacemos ahora para administrar el dinero. Porque ahora, habiendo llegado a España y luego con el tema de las tarjetas, amigas, cambió totalmente la manera de cómo lo administramos. Entonces, si quieres que te enseñe a administrar el dinero usando tarjetas, que es algo que es muy necesario aprender, me lo dejas en comentarios y yo haré un videito exclusivamente hablando de cómo hacer el presupuesto y cómo administrarlo y cómo poder hacerlo con las tarjetas, porque porque uno no tiene una tarjeta. Si tuviéramos una sería súper fácil, pero tenemos 6 o así y tenemos que saber controlar. Entonces, para esto yo quiero hacer otro video que seguramente les va a interesar, pero me gustaría mucho que me lo dejaras en comentarios para yo saber bien si lo necesitan o no, porque tampoco, si no lo necesitan, ¿para qué lo voy a hacer? Es trabajo también. Y a mí no me pagan por este trabajo. Era muy organizado. Sonando súper fuerte la caldera. Y ser más al tiro. O sea, no, al tiro no. ¿Qué estáis sapeando? Así que bueno, me lo dicen y yo lo hago. Y así juntas mantenemos nuestros gastos a raya y también podemos ahorrar cada vez un poquito más. Y hasta aquí el video de hoy. Y yo te veo aquí o aquí. Tú eliges.